Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para estar compartiendo la palabra del Señor en este programa titulado Medianoche y Mediodía con Dios. Recuerde que hemos cambiado el nombre para estar compartiendo con toda la audiencia la palabra del Señor. Estoy en compañía de mi esposo en los controles. Shalom, Dios les bendiga grandemente. Amén. La gloria sea para el Señor. Hemos estado orando hace un momento, pidiendo la guía siempre del Espíritu Santo y la cobertura del Señor, y que la palabra pueda llegar a todos ustedes y tocar sus vidas, sus corazones, pueda ser revelada a través del Espíritu Santo, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos estado compartiendo, vamos a continuar con esta serie, Una vida consagrada a Dios, la segunda parte. En el programa anterior habíamos estado hablando de Dios, prioridad en las primeras horas del día, de tener en cuenta a Dios, de tenerlo en cuenta, de que Él sea nuestra prioridad en las primeras horas del día, ya sea en la mañana cuando se levanta o en la madrugada, tener ese tiempo de comunión, de oración con el Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estar hablando, otro punto podríamos decir, o otro principio, vamos a estar hablando del ayuno como un mandato y no como una opción. El ayuno, un mandato, no una opción. El propósito del ayuno es humillarse ante Dios, buscar su dirección y apartarse del mal. No es solo privarse de comer alimentos, eso sería un ayuno de la carne. El ayuno entonces es con el propósito de buscar a Dios, de conocerlo más, de tener comunión con Él, de poder estar leyendo la palabra del Señor, de poder adorarlo, de buscar la guía, la dirección de Dios en alguna situación, en algún momento difícil que estemos pasando también. Vamos a estar hablando en el Evangelio de Lucas del ayuno de nuestro amado Jesucristo, del ayuno de Jesús. Lucas 3, vamos a arrancar en el versículo 21 y 22. Fíjense que acá habla del bautismo de Jesús. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos al capítulo 4, ahora de ahí mismo de Lucas, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá continúa, luego de que fue bautizado en el Jordán, dice: fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No comió nada, no dice que no bebió, que no tomó agua, sino dice que tuvo hambre. No dice que tuvo sed, por eso suponemos que habrá tomado agua. Y vamos a compartir Amén. en la palabra, en los evangelios, lo que decía Jesús sobre el ayuno. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Fíjense que el título dice: Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, dijo Jesús, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. Esto es algo que se Amén. hace o que lo hacemos para agradar a Dios también, no es para que nos vean los hombres, las personas. Y acá Jesucristo estaba dando por sentado que sabían los discípulos y sus seguidores, esto no es solo para los discípulos en aquel tiempo, sino para todos aquellos que se acercaran a Él. Él estaba dando por sentado de que sabían que tenían que ayunar, ¿no? Él les decía, cuando ayunéis, no les decía si tienen ganas de ayunar o si quieren ayunar, sino cuando ayunéis. Era como un mandato, algo que ya se daba por sabido o por sentado. Vamos a ir ahí mismo, continuamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14 y 15. Fíjense que dice el título, también habla del ayuno, la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando Jesús no estuviera, Amén. había que ayunar, o tenían que ayunar. Continuamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, para ver lo que dice la Escritura sobre el ayuno, que mucho no se habla. Marcos 9, versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Está hablando de Amén. un espíritu inmundo que no pudieron los discípulos echarlo fuera, y cuando vino Jesús lo reprendió y lo echó fuera enseguida, y ellos no le preguntaban por qué ellos no habían podido echarlo fuera. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay cosas que solo podrán revertirse con ayuno y con oración. Amén. Hay cosas difíciles que no se van a poder romper, no solo espíritus inmundos, sino situaciones que estemos pasando se podrán revertir con el ayuno y con la oración. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué linda palabra, ¿no? Y qué sabias palabras de Jesús. Continuamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2,
capítulo 2, versículo 36 y 37, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Aleluya. Vamos a Zacarías ahora, compartiendo bastante escritura, no toda, pero donde se habla del ayuno, que es tan importante para poder pasar tiempo con nuestro amado Dios. Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice el título en el capítulo 7, el ayuno que Dios reprueba. Versículos 5 y 6. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Amén. Aleluya. Que el Señor nos ayude a que no sean los ayunos que hagamos o el tiempo que querramos pasar con Él por interés propio, sino para buscar a Dios, para conocerlo, para adorarlo. Buscar, como bien dice la palabra, como Jesús lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, reconocerlo a Él como nuestro Dios creador y Dios todopoderoso, y las demás cosas vendrán añadidas. Fíjense también lo que dice la Escritura en Isaías, lo que dijo el profeta Isaías sobre el ayuno. Vamos a leer en Isaías 58, del versículo 1 al 12. Fíjense que el título dice: el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Ahí habla, ¿no? La palabra, lo que es el verdadero ayuno, no para el beneficio propio, para llamar la atención, sino no para oprimir a otros, sino para hacer el bien, para interceder por los demás, por los afligidos, por aquellos que sufren. El Señor tiene que darnos un corazón tierno, que podamos tener amor por todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, sin conocer aún el amor de Dios, sin conocer el sacrificio de amor que Él hizo para poder rescatarlos, para poder salvarlos. Vamos a ir a Primera de Samuel, vamos a ir viendo un poco en la palabra a todos aquellos que ayunaron, que estuvieron pasando días de ayuno porque han estado en aflicción o en pecado y necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 6. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjense cómo ayunaron y se arrepintieron, ¿no? Y confesaron su pecado, confesaron que habían pecado contra Dios. Eso es agradable a Dios cuando venimos con un corazón arrepentido y nos humillamos delante de Él. Vamos a ver en Éxodo 34, versículo 27 al 29. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Amén. Fíjense lo que provocó estar en la presencia de Dios en ayuno 40 días
y 40 noches. Acá era un ayuno completo, total, porque no comió ni bebió agua, dice. No comió pan ni bebió agua. Vamos a ir ahora a Deuteronomio, capítulo 9. Deuteronomio 9, del versículo 9 al 19. Acá está contando Moisés lo que sucedió. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué poder el ayuno y el estar en la presencia de Dios buscando, y cómo Dios Amén. escucha cuando alguien intercede de corazón por la necesidad de los demás. En este caso, Moisés intercediendo por el pueblo de Dios cuando Dios quería destruir al pueblo por el pecado. Vamos a ir a Jueces, capítulo 20. Jueces 20, 26 al 28. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Amén. Acá se humilló el pueblo pidiendo la dirección, la guía de Dios. Lloraron, dice, ayunaron, y Dios les respondió, les dio la respuesta a su favor. Les dijo que subieran
porque Dios iba a entregar a estos hombres en sus manos. Vamos a ir ahora a 2 de Samuel. Aleluya. 2 de Samuel, capítulo 1. Fíjense cuánta palabra estamos compartiendo para que usted pueda ver un poquito. Si usted puede anotar todo esto, sería muy bueno que pueda tener todo guardado para escudriñar luego la palabra. 2 de Samuel, capítulo 1, del versículo 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Acá Amén. estuvieron ayunando y llorando por la muerte entonces de Saúl, lamentándose por la muerte de Saúl y Jonatán, porque el pueblo, dice, había caído a filo de espada, habían muerto. Entonces estuvieron haciendo este ayuno. 2 de Samuel, ahí mismo, capítulo 12. Versículo 15 al 17. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 22 Amén. y 23. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Fíjense cómo él estuvo ayunando, pero acá dice la palabra que Dios hirió al niño, porque el pecado trae sus consecuencias. Muchas veces, por más que pidamos y pidamos y pidamos a Dios, no vamos a poder ser librados de las consecuencias del pecado. Vamos a ir ahora a Primera de Reyes, capítulo 21. Fíjense cuánta palabra para compartir. Primera de Reyes 21, versículo 25 al 29. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.
Amén. Fíjense cómo aún Acab, con la maldad que tenía, pudo conmover el corazón de Dios humillándose delante de Dios. Aleluya. Todos tenemos oportunidad si nos humillamos delante de Dios y reconocemos que Él es el único Dios verdadero. Es lo que Dios quiere, que nos humillemos delante de Él, que le demos el lugar. Vamos a ir a Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Y el versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Qué lindo, ¿no? Amén. Pero primero se tuvieron que humillar, tuvieron que ayunar, rendirse delante de Dios, y Dios contestó. Vamos a ver ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4. Nehemías 1, 3 y 4. Y me dijeron, dice Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Fíjense, acá ayunó, se quebrantó el corazón de Nehemías por Jerusalén. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en Nehemías 9. Del 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Fíjense Amén. Cómo estuvieron también acá en ayuno, y cómo habla la palabra de que estuvieron confesando, se humillaron delante de Dios, porque de nada sirve hacer un ayuno, dejar de comer, si no va a tener ningún propósito, ¿no? El propósito es buscar a Dios, es reconocerlo a Él, es humillarnos delante de Él y reconocer la necesidad que tenemos de Él, pedir su guía, su dirección, su cobertura, confesar nuestra maldad y pedirle a Dios que queremos ser agradables a Él, y que Él nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque siempre hay algo para cambiar en donde Dios quiere trabajar con nosotros, para que vayamos camino a ser como nuestro amado Jesucristo, siendo transformados cada día. Vamos a ver lo que dice Esther, capítulo 4,
versículo 15 y 16. Aleluya. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fíjense cómo intercede Amén. ella por el pueblo, porque iban a ser todos asesinados, los judíos, y ella les manda a hacer ayuno, 3 días de ayuno completo, sin comer ni beber nada. Pero eso les dio la victoria. Aleluya. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 al 6. Acá habla de victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aleluya. Vamos a leer Amén. el versículo 12 al 15. Usted puede continuar leyéndolo todo si quiere. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Voy a leer otra vez esta última parte. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Pero fíjense cómo él reconocía, se humillaba delante de Dios y reconocía que él no iba a poder, que necesitaba el socorro y la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que podamos depender de Él, que podamos humillarnos y reconocer que le necesitamos. Y Dios podemos ver en cantidad de partes y ejemplos aquí en la palabra cómo Dios les dio la victoria. Eso es lo que hace Dios, nos da la victoria cuando nos humillamos delante de Él. Vamos a continuar ahí en Salmos 35, del 12 al 14.
Fíjense lo que dice David acá. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Fíjense cómo él intercedía, está pidiendo en este salmo ser librado de todos los enemigos. Él estaba diciendo cómo él intercedía y cómo él ayunaba por aquellos que estaban enfermos y le devolvían mal por bien. Muchas veces sucede así, pero no tenemos que dejar, como dice la palabra, de hacer el bien, porque Dios es el que nos paga. Aleluya. Vamos a ir a Daniel ahora. Vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 5. Oración de Daniel por su pueblo, dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Usted puede continuar Amén. leyendo, si quiere, porque es muy larga la oración, pero usted puede ver cómo acá él hace ayuno también y comienza a rogar a Dios, en oración y ruego, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Y un patrón que usted puede ver en todos estos ayunos es cómo confiesan el pecado, cómo hay arrepentimiento de la maldad, cómo intercede él y se pone él también como si él también hubiera cometido pecado, cómo se humilla delante de Dios y reconoce la maldad y el pecado. Vamos a ir ahí mismo en Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este es el ayuno Amén. de 21 días de Daniel, donde dice que él no comió cosas ricas, ni carne, ni tomó vino, ni se ungió con ungüento. Estuvo absteniéndose, no un ayuno total, sin comer nada, pero estuvo de alguna manera también. Este es un ayuno que se puede hacer por varios días más, porque no es un ayuno total, no se abstiene de todos los alimentos, pero sí de algunos alimentos que puedan ser algo llamativo a nuestra carne, a nuestros ojos, y poder abstenerse y hacer esa clase de sacrificio para Dios está bueno, es agradable también a Dios. Amén. Vamos a ir a Joel. Aleluya. Vamos a ir a Joel, capítulo 1, versículo 13 al 15. Aleluya.
ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Acá está hablando Amén. de juicio, está hablando del juicio de Dios y está diciendo que proclamen ayuno, que se rindan, que se arrepientan. Siempre se habla de arrepentimiento. Vamos a ir ahí mismo en Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Y versículo 12 al 18. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Luego de que hay arrepentimiento y que se vuelven al Señor, el Señor perdona. El Señor perdona, como dice en Crónicas, no recuerdo si es primera o segunda de Crónicas 7:14, donde dice que si se volvieren a Dios, ¿no? El Señor sana la tierra, el Señor perdona, el Señor Segunda de bueno. Crónicas 7:14. Bueno, segunda de Crónicas 7:14, aleluya. Después lo puede buscar usted, pero sabemos que el Señor sana, Ahí dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es bueno nuestro Padre amado. Es misericordioso. Aleluya. Él quiere lo mejor para sus hijos, Lo mejor quiere. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo en Jonás. Aleluya. Gloria a Dios. Jonás, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Fíjense, cuando Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive,
conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que produce, lo que provoca el humillarse delante de Dios, el pedir perdón, el volverse de la maldad y de los malos caminos. Gloria sea al Señor. Y usted puede seguir viendo más ejemplos en la palabra de la importancia del ayuno. No es algo, no es poca cosa, sino que es muy importante y un arma poderosa que el Señor nos ha dejado para poder deshacer las obras del maligno cuando se levantan cosas que parecen imposibles, situaciones que parecen imposibles para el hombre, diagnósticos médicos, cosas que parecen imposibles, pero para Dios, como bien lo dijo Jesucristo, no hay nada imposible para todo aquel que puede creer en Dios. Amén. Amén. Hasta acá vamos a estar compartiendo entonces. Recuerde que hemos estado hablando de el ayuno, un mandato, no una opción. La segunda parte de una vida consagrada a Dios. Y vamos a estar, antes de despedirnos, como siempre, intercediendo, orando por el pueblo de nuestro Padre amado, la nación de Israel. Vamos a compartir antes un versículo, 3 versículos de la palabra del Señor que se encuentran en Salmos 122, versículos 6 al 9. Aleluya. Fíjense lo que dice acá David. Oración por la paz de Jerusalén, dice el título del Salmos 122. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Amén. Oramos por Jerusalén, por Israel. Acá dice: la paz sea contigo. Es lo que decimos siempre nosotros cuando nos despedimos, cuando empezamos el programa. Shalom, decimos, quiere decir la paz de Dios sea contigo. Shalom para todos ustedes. En esta hora intercedemos por el pueblo de nuestro Padre amado, por la nación de Israel, por Jerusalén, como dice acá el salmista David. Que el Señor traiga paz, que el Señor traiga convicción de pecado, que el Señor pueda alumbrar sus mentes y ablandar sus corazones. Amén. Y que ellos, entre tanto que compartimos en la palabra y lo que hemos estado viendo hoy también, de cómo ellos pecaban contra Dios y se rebelaban constantemente, y había murmuración, rebeldía en contra del Dios Todopoderoso, y
También podemos ver cómo clamaban a Dios y cómo se humillaban, y Dios se arrepentía también tantas veces del mal que les tenía pensado hacerles. Pedimos en esta hora que muchos puedan arrepentirse también, que muchos puedan rendirse, amén, muchos corazones puedan ser ablandados en la nación de Israel, puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías que vino y que ha de volver a buscar a su iglesia, que se esté preparando el remanente santo, el pueblo de Dios, porque todos formamos parte ahora del pueblo de Dios, porque es por fe en nuestro corazón, formamos parte de su iglesia. Pedimos que muchos puedan reconocer a Jesucristo y se esté preparando el cuerpo de Cristo para la venida de nuestro amado Jesucristo cuando venga a buscar a su iglesia, se esté preparando, sea un cuerpo unido en el Espíritu y podamos estar intercediendo como lo estamos haciendo ahora unos por otros. Y sabemos que la oración del justo puede mucho. El amén, ayuno, la oración, lo podemos ver en la palabra, cómo mueve la mano de Dios, el corazón de Dios, cómo podemos ministrar y conmover a Dios. Cuando le empezamos a conocer en la intimidad, el Señor comienza a revelarse y comienza a cubrirnos, a guardarnos, a demostrarnos que Él está en todo tiempo. Y cuando nuestra fe aún sea probada, podemos ver que la mano de Dios está a nuestro favor cuando nosotros aprendemos a confiar y a descansar en Él. Pedimos, Abba Padre, pedimos, Padre amado, por tu pueblo, porque todos aquellos que lo bendigan serán bendecidos por ti, y todos aquellos que lo maldigan, también va a caer el castigo y la maldición tuya sobre cada uno de aquellos que maldigan a tu pueblo. Bendecimos a la nación de Israel en esta hora y sabemos que todo lo amén, que tenga que ser cumplido y que podemos ver acá en tu palabra va a ser cumplido con tu pueblo. Pedimos de corazón que muchos puedan quedar exentos, Señor, de pasar por esa gran tribulación, por ese tiempo en el que tú vas a estar tratando con tu pueblo, Señor, para acercarlos a ti, Señor amado. Santo Dios, amén, Santo Dios, te damos la gloria, Dios. Pedimos por todos tus hijos en el mundo entero, Señor, no solo en Medio Oriente, sino en cada país del mundo, Señor amado, comenzando por nuestro país, por Argentina. Que tú estés levantando los brazos, Señor, espirituales amén, de tus hijos, estés renovando las fuerzas, estés ayudándonos, Señor, a perseverar en el camino de la fe, en el camino angosto que cuesta, en el camino, Señor, donde dijo Jesucristo que íbamos a tener aflicción, pero que no tengamos temor porque Él venció en la cruz, Señor amado, para que nosotros podamos ser también más que vencedores, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Te damos la gloria, Dios amén, Todopoderoso, y te exaltamos en esta hora. Pedimos que tú estés fortaleciendo, Señor, a todos tus hijos en el mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús. Y si usted aún no es hijo de Dios, si usted aún no ha hecho la oración tan importante de fe para recibir a Jesucristo en su corazón, para reconocerlo como el único Señor y Salvador, aquel que vino a morir por nosotros y dar su vida en la cruz para rescatarnos de una muerte eterna que nos esperaba sin Él, es necesario que usted pueda confesar con su boca, eso es lo que dice la palabra, y pueda creer en su corazón. Si usted no ha hecho esta oración tan importante, lo puede hacer en esta hora, con todo su corazón, repetir esta sencilla oración una vez, con una vez es suficiente para que su nombre pueda quedar anotado, inscrito en el libro de la vida. Diga con todo su corazón estas sencillas palabras. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, se ha hecho esta oración. Amén. Y si usted es un hijo pródigo que se ha apartado y hoy quiere reconciliarse con el Padre amado, puede hacerlo también con esta oración. Repita junto conmigo esta sencilla oración. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito.
y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, si ha hecho la oración de fe o de reconciliación, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y pedimos que el Santo Espíritu que ahora mora en usted lo esté fortaleciendo, lo esté guiando, lo esté llevando a toda verdad, lo esté convenciendo de pecado y usted pueda estar leyendo la palabra y el Señor pueda estar siendo revelado a su espíritu también. Amén, gloria a Dios. Amén. Nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de medianoche y mediodía con Dios. Shalom. La paz del Señor sea con todos Shalom. ustedes. Maranata. Cristo viene pronto. Aleluya, amén. Gloria a Dios.